Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Aquí estamos nuevamente para predicar la palabra del Señor, enseñar la bendita palabra del Señor, esta bendita palabra que es preciosa y valiosa, dada por el mismo Dios para que nosotros conociéramos más de Él, para que conociéramos su voluntad y su propósito sobre nuestras vidas. Qué gusto de poderos saludar hoy en esta bendita noche a Lucky de Broy. Ya la saludamos y la bendecimos. Mi hermana Elizabeth también la bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno verla acá. Mi abuelita Luna, qué bueno poderlas saludar desde acá. Los que se van conectando en este momento, qué gusto. Mi querida hermana Ani López, que acaba de pasar su cumpleaños el día de ayer y fue un verdadero privilegio poderla saludar y nos quedamos con el gusto de poderle dar su abrazo el día de ayer, pero será pronto, ¿verdad? Lo bendecimos en el nombre de Jesús y qué bueno poderlo saludar. Mi hermana Zoila, le bendecimos, qué gusto poderla saludar, bendecimos a su esposo, a sus hijos, que el Señor los guarde, los proteja, los sostenga y les dé esperanza en Él. Pues hoy vamos a hablar acerca de las fábulas engañosas, porque hay muchas historias. Miren, estamos llenos, repletos, creo yo, de historias. Mi hermana Claudia Rivera, le bendecimos, qué gusto de tenerla ya por acá. De historias, el ser humano le gustan las historias. Yo creo que todos de nosotros, los que estamos aquí, escuchábamos historias desde niños o leíamos historias desde niños o nos leían historias. Y las historias son realmente algo que se conecta con las personas. Muchas son fáciles de entender y son hermosas, son entretenidas. Vemos cómo el mundo del entretenimiento está lleno de historias, ¿verdad? Hay historias, hay series ahora de moda, hay lo que vemos en las redes sociales, son historias cortas o historias largas, pero son historias para contar y entretener a las personas. Pero tenemos que tener en cuenta que lo principal, la información más importante, porque las historias transmiten informaciones, pero ¿qué información es la que estamos recibiendo por medio de historias, de fábulas, de cualquier tipo de situaciones? Hoy vamos a hablar acerca de eso, porque la única información fiable es la escritura. La única donde no hay mentira es la escritura. El único faro que puede ser una luz en la cual podemos estar seguros que si seguimos esa luz, aunque haya tinieblas alrededor, aunque haya neblina alrededor, si seguimos la luz y la instrucción de la palabra de Dios, no nos perderemos. Pero hay muchas cosas que están a nuestro alrededor, muchas palabras, muchas fábulas que son mentirosas, que son engañosas. Hay cantos de sirenas. Las mitologías griegas hablaban de que en el mar cuando los barcos pasaban, salían sirenas. Obviamente, estas son fábulas mentirosas. Pero salían y cantaban con tal de desviar a los marinos y que se fueran a estrellar y no llegaran a su destino. Hay mucho de esto que quieren engañarnos hoy, pero hoy vamos a desenmascarar parte de lo que se ha levantado para querernos desviar del camino y llevarnos a situaciones de perdición. Quiero que me acompañen hoy a la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo, que está, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 7. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos de 2 al 7. Y dice la palabra del Señor, primera de Timoteo, del versículo 2 al 7. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Pablo le está hablando a Timoteo, Timoteo que era un hijo espiritual, un discípulo que él había formado para ser un ministro de Dios. Y le dice, es un verdadero hijo en la fe. Y lo bendice, ¿verdad? Pero le da una instrucción muy clara acerca de lo que debe ser su ministerio y del peligro que corren los hermanos a los cuales él tiene bajo su cobertura, podríamos decir ahora, o que tiene bajo su cuidado. Dice el versículo 3. Estamos en 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y entonces había ya un problema desde el principio de la iglesia. Y es un problema que hoy nos ha alcanzado al final de los tiempos. Y era que mandaba que nadie enseñara una doctrina diferente a esta. Doctrina es un conjunto de enseñanzas y el conjunto de enseñanzas, esta es la doctrina, la palabra de Dios, la palabra completa de Dios. Entonces le dice, mira, te encargo que, porque hay algunos que están enseñando una diferente doctrina que es la que está aquí, una enseñanza diferente. Que no, y dice, encárgales a la gente, a los discípulos, a los creyentes, que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, así te encargo ahora. Las fábulas, no sé si ustedes escucharon, yo me gradué en mi etapa intermedia de maestro de primaria urbana. Y teníamos que leer una buena cantidad de libros y leíamos fábulas. Yo creo que aquí algunos son maestros y algunos que no son maestros también escucharon acerca de fábulas. Y las fábulas son historias inventadas por el ser humano. O pueden ser mitos también. Mitos son historias que vienen de mucho tiempo atrás. Algunos no se sabe su origen y a menudo traen connotaciones negativas que se utilizan esas historias con alguna historia que traen una connotación negativa para describir una enseñanza y en este caso o una doctrina falsa. Las fábulas son enseñanzas o especulaciones humanas o son tradiciones que se oponen a la verdad. Miren, aquí le dice Pablo que tenga cuidado con las fábulas, porque las fábulas son entretenidas. Las fábulas son agradables de escuchar o de ver, o de ver y escuchar, porque ahora tenemos pues muchos medios para poderlo hacer. Pero tenemos que tener cuidado que algunas traen doctrinas y enseñanzas falsas. Ya desde la época de Pablo, Pablo le está diciendo, mira, no prestes atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Por qué? Porque había un gran impacto aún del judaísmo, de donde estaba saliendo la naciente iglesia. Pero muchos querían cargar a la iglesia no solo con la palabra de Dios, sino que con un montón de historias absurdas o historias inventadas, las cuales querían que también fueran abrazadas como que fueran una verdad bíblica. E inventaban genealogías, inventaban otro montón de cosas. Por ejemplo, hay informes conservados por los judíos y tradiciones orales, ¿verdad? Que más tarde se recopilaron en la Misná. No sé si ustedes han escuchado de la Misná. La Misná es una colección escrita
de tradiciones orales judías acerca de la Torá. Esa fue redactada o ya fue redactada o escrita en todo a principios del siglo III después de Cristo. Pero son tradiciones orales, no es la palabra de Dios. Y son tradiciones inventadas, una explicación inventada por seres humanos. También habían y siguen habiendo leyendas que surgen incluso de mitologías griegas, mitologías de otros tipos y son solo cristianizadas para que uno las entienda y que las tome como que fueran verdades, cuentos falsos que no tienen ninguna base de realidad, sino que son producto de la imaginación humana. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en los últimos tiempos, cada vez esto ha sido, y últimos tiempos les voy a hablar de 100 años atrás, que han venido historias que no son bíblicas, de ángeles que se aparecen y que traen una nueva revelación, que entregan una nueva palabra de Dios. Y que con eso son atraídos muchísimas personas porque les parece atractivas y son doctrinas de demonios. Y aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 7, 1 Timoteo 4, del 1 al 7, Pablo le está diciendo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha pues las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Mira, tremendo, porque nos habla que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, que los últimos tiempos iniciaron con la muerte de Cristo, con la resurrección del Señor y el levantar de la iglesia. Ya estamos caminando desde el principio de la iglesia, ya en los postreros tiempos, pero ahí fue el inicio de ese tiempo. Ahora estamos al final de los postreros tiempos. Y nos habla que en este tiempo muchos van a apostatar de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Es salirse de la sana doctrina, de la enseñanza que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Este tiempo es un tiempo crucial. Es un tiempo donde la tecnología está en cada área de nuestra vida. Más los que vivimos en áreas urbanas, en ciudades, pero incluso en las áreas rurales. Yo viajo mucho al interior y en el área rural, aunque es menos obviamente que aquí, pero todos tienen internet, por lo menos aquí en Guatemala, de donde estamos transmitiendo, la gran mayoría tienen, casi no hay muy pocos aquí que no tengan celular, donde tienen internet, en las cuales tienen acceso a redes, a historias. Ahora tienen acceso a historias desde una aldea muy pequeña aquí en Guatemala. Pueden acceder a una historia que está pasando en Colombia, que está pasando en Europa, que está pasando en Asia. Y entonces también así como corre la palabra de Dios, que también todos los medios se pueden usar para bendición, pero así también vienen espíritus engañadores y vienen historias y
y doctrinas de demonios, enseñanzas que apartan a las personas de la verdad. Y dice, por la hipocresía de mentirosos. ¿Quiénes son los mentirosos? Que son los que enseñan esto, que tienen ya cauterizada la conciencia. Tenemos que poder discernir entre lo que es una historia que le da contexto a una enseñanza, a una historia que nos lleva alejado de la verdad. Por ejemplo, mira, esta era una enseñanza mentirosa, dice, versículo 3, estamos leyendo 1 Timoteo 4:3. Y ya desde ese tiempo, desde los tiempos de Pablo, ya se estaban dando estas situaciones. Dice, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Mira qué tremendo. Ya desde los tiempos de Pablo había una vertiente que estaba prohibiendo casarse para tener una mayor consideración a Dios. Y Pablo, claro, que dice, miren, si alguien no se quiere casar y tiene el don de continencia, pues lo haga. Que se quede sin casarse, porque así se puede dedicar completamente a Dios, si tiene el don de continencia. Pero si no, cásese. Y es mejor casarse que estarse quemando, dice el mismo Pablo, ¿verdad? Y se puede servir a Cristo casado, se puede estar consagrado a Dios y en santidad a Dios, una mujer o un hombre casado, por supuesto que sí. De hecho, los requisitos para ser los líderes dentro de la iglesia es ser casado y ser casado con una sola mujer, ¿verdad? Esas son las condiciones. Entonces, esto ya era una enseñanza falsa y venía toda una serie de explicaciones alrededor de esto que desviaban. Y miren la otra que venía ya ahí. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay enseñanzas, primero, que dicen, no, si quieres servirle a Dios verdaderamente y que considerarte santo delante de Dios, no puedes casarte. Esa es una doctrina de demonios. Lo otro que dice aquí es que mandar por ley, porque si no vas a perder la salvación, si no vas a pecar, que no puedes comer cierta clase de alimentos. Aquí lo dice. Que Dios creó. Y aquí nos dice que Dios creó para que participásemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto se está refiriendo a las costumbres judías de la ley, porque la ley tenía muchas restricciones en cuanto a ciertos alimentos. Pero a Pedro se le explicó y esto abrió el camino, que el alimento en sí no son malos ni buenos. Pero nosotros tenemos que orar por ellos. Y dice, para que los creyentes y los que participen los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Todo lo que nosotros tenemos que comer es con acción de gracias. Ahora que he estado saliendo a varios países, entre poco me toca ir a representar entre varios pastores que vamos a ir representando a Guatemala a un congreso latinoamericano de las iglesias evangélicas que va a ser ahorita a principios de septiembre. Me ha tocado salir y hay diferentes lugares y hay diferentes costumbres en cuanto a los alimentos. Pero con acción de gracias, damos gracias a Dios, comemos lo que nos ponen y no tenemos inconveniente. Pero hay doctrinas, hay sectas de cristianismo que han dicho, no, es que mira, aquí si quieres agradar a Dios no puedes comer esto es dentro del cristianismo. Enseñanzas que no son de Dios. Fábulas. Empiezan a crear toda una serie de pensamientos alrededor. Por ejemplo, en los tiempos de Pablo y de Timoteo, habían fábulas judías que estaban ahí registradas como parte de esa tradición oral. Claro, tenemos tradiciones, pero la tradición nunca puede ser superior a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo encontré
que el historiador judío Flavio Josefo dejó registradas varias de las tradiciones orales que se pasaban y ya eran tomadas como que fueran verdad. Por ejemplo, en el libro Antigüedades Judías que escribió este historiador Flavio Josefo, aproximadamente en los tiempos donde Israel fue conquistada por los romanos, en el libro 8 de las Antigüedades Judías, narra cómo decía la tradición que a Salomón se le había dado el don de conocer todos los trucos para combatir a los demonios y que él había logrado conseguir algunos trucos mágicos, hechizos para sanar a los enfermos y para que con encantamientos fueran aliviadas enfermedades. Que ciertos encantamientos para exorcizar demonios y algunos que eran mejores para que nunca pudieran regresar. Tradiciones orales que se iban cargando y querían pasar como algo canónico, como algo que era al igual que la Biblia. Yo me recuerdo desde la niñez y estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos historias incluso relacionadas con el cristianismo. Nosotros crecimos en la religión tradicional, pero había un montón de historias que cuando yo ya vine a Cristo vi que eran totalmente falsedades y mentiras. Historias totalmente que nos contaban cuando aprendíamos desde niños la palabra, yo creo que con buena intención, ¿verdad? Con la intención de decirle a niños, pero nos ponían enseñanzas, doctrinas falsas a través de historias inventadas por los seres humanos. Y muchas de estas llegaron a quedar tan impregnadas que desviaron de la verdad a muchos. Muchos aún están con la venda en los ojos de historias que les hicieron creer que no tienen ningún fundamento bíblico. Pero la palabra de Dios es la verdad, la única verdad. Aquí en Tito 1:10, en Tito capítulo 1, versículo del 10 a la 15, nos habla acerca de estas personas que se infiltraban en las iglesias y empezaban a decir todas estas historias. Dice, miren, porque hay aún muchos contumaces. Estamos leyendo primera carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 15. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y entonces hablaba acerca de personas que hablan vanidad y que son engañadores. Tenemos que tener mucho cuidado de incluso de los que predican diciendo que predican la palabra, pero solo revisten la palabra, solo revisten su mensaje con 2 o 3 cosas de la palabra para revestir una propia filosofía. Y aquí nos dice, miren, mayormente los de la circuncisión, porque estos de la circuncisión que venían del judaísmo querían que los cristianos volvieran, que se metieran al judaísmo para poder ser creyentes. Y tenían, aquí habla nuevamente de rituales o limitaciones en cuanto a la comida, o en cuanto a los ritos, o en cuanto a guardar ciertos días.
Y dice, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastocan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Miren, hay cosas que algunas están basadas en la palabra, pero cuando se sacan del contexto de la palabra, por eso nos hemos dedicado a enseñar los días miércoles el estudio sistemático de la palabra para que entendamos todo el contexto, porque un versículo sacado de los contextos pueden llevar a desviaciones de la palabra. Por ejemplo, aquí en nuestro contexto latinoamericano hemos sufrido impactos grandes de doctrinas que han desviado a ciertos grupos de la iglesia. Desde los años 50, eso viene de hace mucho tiempo, pero entre los años 50 y 60 tuvieron gran auge, por ejemplo, una doctrina llamada la doctrina de la liberación, que enseñaba que solo los pobres podían alcanzar el reino de los cielos y que todos los que oprimían a los pobres eran enemigos de Dios y había que combatirlos. Y entonces empezaron a propugnar viniendo de una doctrina bíblica desviada, una lucha social. Y que si no eras pobre, no podías entrar al reino de los cielos. Entonces, para entrar al reino de los cielos, si eras rico, tenías que volverte pobre. Y a los pobres a los ricos había que combatirlo. Entonces empezó una lucha social. Y eso alimentó la guerra civil, las guerras que se dieron en todo el continente latinoamericano, donde murieron miles y miles de personas. Y luego vino una contradoctrina, la doctrina de la prosperidad, que solamente importa el tener bienes materiales y el favor de Dios se manifiesta solamente en que tengas bienes materiales. Y si no tienen bienes materiales, no tienes el favor de Dios. Y se llevó a un lugar de la iglesia de avaricia y de pensar que Dios era prácticamente un cajero automático. Pero son desviaciones de la palabra que tienen que ser corregidas a través de la palabra de Dios, de la sana doctrina y del conjunto de lo que es esta palabra de Dios. Porque va a venir muchos, dice, que van a decir que son sus propios profetas, que ellos mismos son sus propios profetas. Y van a hablar lo que se les da la gana. Y tenemos que entender y saber de dónde viene la palabra. Toda palabra que nos es dicha tiene que ser comprobada con la escritura. Este mes estamos aquí en Guatemala y en varios lugares celebrando el mes de la Biblia. Y tenemos que entender que la Biblia para el creyente es la referencia, es la vara con la cual medimos nuestro modo de vivir, actuar y creer en Cristo. Fuera de esto, miren, han salido muchísimas cosas. Hay muchos libros buenos, muy buenos, pero no son la Biblia. Hay libros apócrifos que son antiguos, pero que no son palabras reveladas de Dios. Si lo quiere leer está bien, pero eso no quiere decir que lo que está escrito ahí es palabra de Dios. Hay gente que lee novelas que los hacen desviarse del camino y que creen que esto es verdad. Hace algún tiempo salieron con un autor español una serie de libros que decían que una persona había tenido viajes en el tiempo y había regresado a los tiempos de Jesús. Era una fantasía y muchos la creyeron como realidad y que lo que explicaban ahí era verdad. Fábulas, tonteras, en las cuales las personas les gusta creer. ¿Por qué? Porque va a venir el tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Tenemos que estar muy despiertos y vigilantes, porque el mismo apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 20, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21, dice:
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces Pedro nos hace una gran diferencia. ¿Hay enseñanzas buenas? Sí, hay enseñanzas buenas. Pero lo que quedó escrito, dice, esto no se los hemos dado a conocer, como siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros no les hemos venido a enseñar un cuento, sino que nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. Esta escritura de Dios es un testimonio directo de la voluntad de Dios. Es el único registro que tenemos, directo y confiable, de la voluntad de Dios. Porque dice Pedro que cuando él recibió de Dios el Padre, Cristo, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. Ellos son testigos de estas verdades. No son cuentos, no son historias. Yo me recuerdo cuando llegaban los vendedores allá a San Juan, Zacatepeques, ¿verdad? Que uno iba y habían de todo tipo de vendedores, ¿verdad? Que no le digan, que no le mienten, porque a lo mejor, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, ¿verdad? Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Eran los vendedores ambulantes, ¿verdad? Pero es cierto. Miren, hay muchos que andan diciendo muchas cosas, pero esta es la única verdad. Esto es aquello que nos podemos aferrar, porque dice aquí, porque tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. Cualquier profeta que se levante, por mucho nombre y prestigio que tenga, toda la profecía tiene que ser corroborada con la escritura. Y si no está corroborada aquí, es un profeta mentiroso, un profeta falso, con un espíritu engañador. Aunque sea de su propio corazón, aunque tenga una buena intención, no importa, pero no es la palabra de Dios. Fuerte, sí, pero la advertencia es clara para nosotros, porque estamos en los últimos tiempos donde muchos apostatarán de la fe. Incluso, hermanos, tenemos que saber, aquellos que se acercan a nosotros con buena intención de traernos una palabra de Dios, nosotros tenemos que comprobarla con la palabra. No tenemos que recibir toda palabra sin haberla escudriñado. ¿Y esto es malo? No, la misma palabra no lo dice. Probad todo espíritu. Probad todo espíritu. ¿Y cómo se prueba? Por medio de la palabra de Dios. Porque tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice. Esperando que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hasta el día en que nos presentemos al Señor o el Señor venga con nosotros. Nosotros, lo que nos va a guiar hasta que Cristo venga va a ser esta palabra. Y aún, dice, mi palabra, los cielos y la tierra pasarán y mi palabra no pasará.
no pasará. Esta es la palabra profética más segura. Y que esta escritura no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no lo podemos agarrar y torcer. Esto está escrito y así será. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y esto es un punto importante. Y vamos, cuando estudiemos acerca de la profecía, lo vamos a ver. La profecía no viene por voluntad humana. Algunos toman a algunos profetas actuales. ¿Qué palabra tiene para mí? No, la profecía no viene por voluntad humana. La profecía viene por voluntad de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren, ¿qué ejemplos podemos encontrar de cuentos falsos en el cristianismo? Bueno, historias apócrifas, libros antiguos que contienen elementos fantásticos y que no son canónicos, que no están en la Biblia ni referenciados aquí. Miren, yo me recuerdo de historias de santos, ¿verdad? Que decían cosas. Yo, de hecho, una de las cosas que me confrontó a mí tremendamente cuando yo no estaba en Cristo, era que estando en un lugar buscando del Señor, porque ya el Señor me estaba buscando, pero yo no había venido a los pies de Cristo. Fui a un retiro y ahí estaba la persona que tenía la cuestión y nos empieza a contar una historia apócrifa de una persona que había visto eh, una revelación. Y es que yo ya había leído la Biblia sin haber venido a Cristo. Pero cuando dijo lo que dijo, yo me quedé pensando, pero ¿cómo va a ser esto? Y yo le fui a preguntar. Ah, tenés que creer porque eso es así, eso lo dijo una santa tal. Esas son historias apócrifas que nos llevan a una desviación de la verdad. Tenemos que tener cuidado con eso, con las leyendas locales. Miren, hay relatos sobre milagros o vidas de personas que no tienen respaldo histórico o bíblico y que nos llevan a creer mentiras. Por ejemplo, yo he oído muchas historias de gente que va al infierno y que regresa. Algunas serán verdaderas, otras son falsas y traen un contexto y una doctrina que no es. Y entonces tenemos todas las historias, todo lo que vimos, tenemos que confrontarlo aquí, no por una historia que te diga alguien, se va a cambiar la palabra. Por interpretaciones erróneas de la Biblia, lo que vimos. Tomar pasajes fuera de contexto o darles un significado contrario a lo que originalmente tenían es peligrosísimo. Y de las doctrinas de demonios. Hay enseñanzas que promueven la adoración a los ídolos o la práctica de la magia. Miren, hay magia revestida de cristianismo. Hay un montón de cosas así tremendas, pero por eso en la segunda carta de Pablo aquí a Timoteo, le dice en el capítulo 4, el versículo 2 y 3, le dice Pablo, segunda de Timoteo 4, 2 y 3, bueno, desde el 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira que le está diciendo, le encarezco, te encarezco. Eso quiere decir que es algo de gran importancia. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sigo más, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las historias. Mucha gente le gusta ser entretenida con historias, pero no ser instruida por la palabra.
La instrucción de la palabra es lo que nos va a permitir crecer en la fe. La palabra, la instrucción de la palabra nos va a redarguir, nos va a reprender. Porque la palabra no es solo para, digamos, qué bonito, qué bonito, qué bonito el mensaje. No, la palabra de Dios penetra y nos corrige incluso. Nos hace recordar o nos hace confrontarnos con el pecado. Con un caminar que no lo estamos haciendo del todo bien y que ahora nos enderezamos. Pero eso es la palabra. Y la palabra tiene que ser con paciencia y con esta doctrina, no torcida, ni con historias. La historia, claro, yo creo que se puede usar la historia como para dar como hacía Cristo con las parábolas. Pero no es lo principal de la palabra. Ahora, ¿cómo podemos identificar estas fábulas, estos cuentos falsos, estas historias engañosas que nos hacen desviarnos del camino? Primero, toda doctrina, toda enseñanza, toda historia, examínala, toda profecía, examínala a la luz de la Biblia. La palabra de Dios es la norma para discernir la verdad de la falsedad, y cualquier enseñanza que contradiga la Biblia debe ser rechazada. 2. Evalúa la fuente. ¿De dónde proviene la historia? ¿De dónde proviene la enseñanza? Mira, aquí han venido cantidad de enseñanzas de gente que son maestros. Pero hay que entender de dónde viene, de qué contexto trae. Algunas enseñanzas traen un contexto filosófico, político, ideológico. Y vienen y solo las quieren revestir con cristianismo. O sea, para que le entendamos nosotros y seamos engañados, yo le digo, nos hablan en cristianés, pero son filosofías, son ideologías, vienen de un trasfondo que no es la Biblia. Y entonces ahí tenemos que ver de dónde viene, de dónde proviene la historia, de dónde proviene la enseñanza. ¿Es una fuente confiable? ¿Está basada en la palabra? Otra cosa muy importante, hay que observar los resultados de la enseñanza. La enseñanza promueve la verdad, promueve la santidad, la búsqueda del Señor, el apartarse para el Señor, o nos conduce al error y a la confusión, a la controversia. Tenemos que observar los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que observar los frutos de los maestros que enseñan para saber si es confiable la enseñanza. Y por último, y ya con eso estamos terminando, no tenemos que dejarnos llevar por las emociones en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque la verdad no siempre es popular. La verdad no siempre es fácil de aceptar, la verdad de la palabra de Dios. Pero es importante mantenerse firme en lo que la Biblia enseña. Hace no mucho me pasaron un video que en una iglesia, pues supuestamente cristiana, en México, lo que estaban enseñando eran historias del libro del Señor de los Anillos. Y yo, porque ahí, claro, hay emociones y tantas otras cosas, pero nosotros no debemos ser guiados por emociones. Claro, la palabra de Dios que nos confronta no siempre es popular, no siempre es para que estemos en alineación con el mundo y con lo que el mundo siente. Hay momentos en que la verdad confronta el pecado y confronta al mundo, pero es la verdad y esta es la verdad. Cristo es la verdad. No es fácil de aceptar, pero esto es lo importante
en lo cual nosotros que tenemos que mantenernos firmes en esto que la palabra nos enseña. Pues hoy quiero orar para que nos mantengamos firmes en medio de una confusión de información, en medio de, como leímos anteriormente, de que cuando hay un lugar oscuro y ahora hay una oscuridad en el mundo, una oscuridad espiritual, ¿verdad? Tenemos que entenderlo espiritualmente, una oscuridad espiritual en el mundo y una oscuridad que cada vez se cierne más y más para cegar el entendimiento de las personas. Pero hay una luz, Cristo Jesús, que en medio de esa confusión, en medio de ese Babel, que es confusión, que todos hablan con diferentes lenguas tratando de inducir al error y tratando de llevarnos por caminos extraños a la palabra, la luz de Cristo es la única que se levanta para que si tú sigues esa luz, no te perderás jamás. Vamos a orar y vamos a clamar hoy. Hay peticiones hoy que tenemos que clamar, pero sobre todo tenemos que clamar para que nuestra alma permanezca fiel, firme, hasta el fin. Miren, ayer estuvimos con mi esposa bendecidísimos, estuvimos con los pastores Ramazzini. Y yo les digo, cuando estoy con ellos, vuelo a Cristo cuando estoy con ellos, ¿verdad? Y lo que va a hablar uno cuando está allá, habla de Cristo, ¿verdad? Y de lo que Cristo ha hecho en uno. Pero hablamos de estos moveres que cada día más se van levantando en el mundo. Pero si nosotros estamos parados firmes, no habrá quien nos confunda, no habrá quien nos engañe. Vamos a orar en este momento. Ani López dice, la verdad nos hará libres y así es. Mi hermana Ruti, te bendigo, mi hermana Ruti, en el nombre de Jesús. Y ahí nos está exhortando a que sigamos en la verdad. Y Alice Ovalle nos dice que abramos nuestra mente y nuestro corazón para estar alertas y reconocer siempre su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Señor, hoy te pido, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu verdad y que cierre nuestros oídos a los engaños y a la mentira que nos quieren llevar. Y como dice tu palabra, que vendrán espíritus engañadores. Y en Apocalipsis dice, para, si es posible, aún desviar a los escogidos. Pero Señor, los que permanecemos en ti, no seremos avergonzados. Los que permanecemos en ti, no seremos llevados al error. Padre, permítenos, Señor, escuchar únicamente tu voz y seguirte. Como la oveja reconoce la voz de su pastor y la sigue, y no la voz de otro. Que así nosotros tengamos el oído afinado por tu Santo Espíritu para escuchar tu voz y solo allí caminar. Y si nos hemos desviado a un lado o a otro, Padre, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos y queremos caminar en el único camino que eres tú. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, hoy estamos clamando, Señor, por nuestra hermana Pamelita. Señor, hoy estamos clamando por tu protección sobre ella. Guárdala, Señor. Protégela, Señor. Señor, que tu presencia, Señor, se manifieste ahí donde está, llenándola de paz, de sabiduría y de entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú su abogado, su pronto auxilio en el momento de la prueba. Padre, hoy clamamos por cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor, que está, Señor, batallando para mantenerse firme en la verdad, aunque esa verdad
incomode a los demás, aunque esa verdad nos incomode a nosotros mismos, pero en esa verdad tendremos la vida eterna. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Les esperamos el día miércoles, donde ya estaremos tocando el último capítulo del libro del profeta Malaquías en el estudio Biblia en mano. Les invitamos a acompañarnos en este estudio sistemático los días miércoles. Y si quieres mandar tus diezmos, ofrendas, nos puedes contactar para hacerlo. Y comparte, por favor, los mensajes de la palabra del Señor para que más personas vengan al conocimiento y las ventas del Señor, las ventas de engaño les sean quitados y venga la visión de Dios. Que el Señor les guarde y les bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes. Muchas bendiciones.